Bien, bienvenidos a la huerta en Suecia. Esta semana vamos a hacer un recorrido por toda la huerta, un tour de la finca. Estamos a principios de agosto, ya el verano está en su culmen y ahora está casi todo listo. Es una época muy bonita porque están todas las verduras y toda la fruta ya creciendo, pero todavía no se ha empezado a cosechar en serio, entonces todavía no está la huerta vaciada. Así que vamos a empezar. Esta huerta tiene 2 hectáreas, la finca, y de lo que tenemos unos 2000 metros cuadrados de huerta de verduras con 2 invernaderos, uno de 200 metros cuadrados y uno de 80 metros cuadrados. Luego tenemos una parte con árboles frutales en líneas paralelas y un poco también de frutales alrededor de la huerta. También tenemos un viñedo que hemos plantado este año de unos 1000 metros cuadrados. Luego tenemos una parte que está todavía como de pasto, una parte que vamos a plantar árboles frutales el año que viene, y luego tenemos todo alrededor de la finca partes de árboles y bosque. Tenemos un bosque galería que va alrededor de un arroyo y luego un poco de árboles alrededor. La mayoría de árboles son árboles de hoja caduca como robles, hayas, alisos, un poco de todo. Una cosa que se ha dado muy bien este año ha sido los melocotones. Hemos recogido seguro pues igual unos 40 litros de melocotones y he hecho un poco de todo. Esto no es lo normal todos los años, pero la verdad es que estos árboles de floración tardía suelen dar algunos melocotones todos los años, aunque no esta abundancia. Y la verdad es que son unos árboles muy bonitos. Y ahora ya son los últimos, ya estamos recogiendo los últimos para hacer la última mermelada, pero aún así quedan algunos para ir comiendo. Luego aquí a la entrada de la huerta plantamos dalias y han crecido muy bien y ahora están a tope de floración. Son unas dalias de flor sencilla que les gustan mucho a las abejas y abejorros e insectos, así que esto está siempre a tope de insectos voladores y la verdad que da una impresión muy bonita cuando entras en la huerta. Aquí tenemos las viñas antiguas, que ya las planté hará unos 4 años, así que el año pasado nos dieron un poco de fruta, hicimos unos 5 litros de vino. Este año tiene más. Este año también ha hecho un poco más de calor, así que espero que tengamos mejor producción. Y a este lado tenemos las esparragueras, que nos producieron mucho durante la primavera y ahora simplemente han espigado y las tenemos todo el verano para que acumulen energía para el año que viene. Y son unas plantas muy bonitas. Aquí tenemos las edamame, que van creciendo bien, pero todavía no tienen vainas. El perejil, más espárragos, los puerros, que no están creciendo muy bien, pero espero que crezcan ya para el otoño. Los calabacines, que están dando calabacines a tope, como siempre. Y ahí he plantado tréboles para ir mejorando la tierra en esa parte que no había cultivado los últimos par de años. Aquí tengo las alubias negras, que ya tienen vainas y alubias pequeñas, están creciendo, pero estas espero a que se sequen para cosecharlas. Y han crecido bastante bien. Y luego ahí tenemos las frambuesas, que las frambuesas de verano todavía siguen produciendo, llevamos cosechando casi un mes, pero ya están un poco en las últimas. Pero las frambuesas de otoño están ya floreciendo para tomar el relevo. Luego, al otro lado, aquí al otro lado tengo las cebollas que planté para sacar semilla, que ya han florecido y la semilla ya está empezando a madurar.
Tengo el trigo sarraceno en esta zona para quitar malas hierbas. Tengo las cebollas que plantamos a principio de temporada en el primer capítulo, que luego las pobres se congelaron cuando estuvimos de vacaciones en España en Semana Santa, estuvieron en la nieve, no tenía yo mucha esperanza, pero la verdad es que he sobrevivido y ya se están formando unas cebollas de un tamaño decente. Tenemos remolacha y esa parte de ahí atrás son acelgas. Y luego aquí tenemos los árboles frutales que injerté a principio de la temporada y se han dado muy bien. Todos los manzanos han sobrevivido y han crecido ya 1 metro y estarán listos para plantar ahora durante el otoño en el sitio permanente. Aquí tenemos un ciruelo grande que ya están empezando a madurar y luego aquí a los lados tenemos 3 perales que plantamos de distintas variedades. Y luego a este lado tenemos los arándanos que están ahora ya madurando. Los arándanos son una cosa que se dan aquí muy bien, les gusta el suelo ácido, les gusta la humedad y producen mucho. Y es una fruta muy agradecida, se puede dejar sin cosechar unos días sin que se estropee, le gusta a toda la familia, se pueden congelar y quedar muy ricos. Y este año también están a tope de frutos, está muy, muy bonito. Aquí tenemos el purín de ortigas que ya casi hemos utilizado para fertilizar el jardín. Si habéis visto el vídeo, puse bokashi para que no oliese, pero este año no funcionó porque utilicé los EMs del año pasado y supongo que ya no estaban activos y no funcionó el truco, así que para el año que viene no puedo ser tacaño y tengo que comprar un bote nuevo de microorganismos efectivos. Pero el purín funciona igual de bien aunque apeste. Bien, aquí tenemos las coles, tenemos los repollos y la col rizada Nero. Tenemos el eneldo, que ya está saliéndole las flores, bien listo para ahora la temporada de cangrejo de río que empieza ahora en agosto. Como veis, por ahora la red esta de pájaros ha funcionado bastante bien y no he tenido problemas con la mariposa de la col. Y aquí al otro lado tenemos estos dos bancales con más arándanos que he plantado unos años más tarde y también están creciendo, están produciendo bastante aunque sean más pequeños. Y luego aquí tengo el trigo sarraceno, que es mi cultivo de cobertura favorito, y esto lo planté, aquí había bastantes malas hierbas y entonces lo he tapado primero con un plástico durante unos meses y luego he sembrado trigo sarraceno de una forma bastante compacta y crece muy bien, cubre la tierra para que no salgan malas hierbas y a la vez crea mucha biomasa y flores que les gustan a las abejas. Y la verdad es que es un cultivo que a mí me gusta mucho, ya que yo tengo mucho espacio y a veces se me va un poco de las manos. Y aquí tenemos las patatas. Están las patatas de invierno, Sarpomira, que están todavía muy altas y con poco problema de hongos. Y luego están las patatas de verano que ya empiezan a estar un poco más feas, pero ya se les puede quitar las hojas y cosechar las patatas ahora, mientras que estas pueden crecer durante un mes más para madurar.
y esto crea un montón de patatas, siempre nos sobran. Y aquí tenemos el maíz, que es un maíz para hacer harina, que se llama Cascade Ruby Gold. Y ya está en floración, ya están las mazorcas saliendo. Esta es la segunda tanda, porque la primera que sembré directamente se la comieron los pájaros, así que va un poco más tarde de lo que debería, pero yo espero que ahora durante agosto y septiembre le dé tiempo a madurar, yo creo que sí. Y aquí tengo más alubias negras del mismo tipo, porque esto cultivo mucho para consumo propio y para vender como semilla a la empresa de semillas. Y luego tengo guisantes grises. Y ahí pasamos antes también las zanahorias y las chiribías. Y aquí tenemos el mar de calabazas, que están a tope. Si os recordáis, esto eran solamente unas poquitas plantas que plantamos el niño y yo, y ahora ha invadido toda esta parte de la huerta. Así que vamos a tener muchas calabazas para el invierno. Y ahora vamos al invernadero. Y aquí estamos en el invernadero antiguo, que tendrá unos 80 metros cuadrados, y lo tengo con tomates cherry, Trixie, que son unos favoritos, que es lo que más tengo, y luego tengo tomates marmorosa para hacer pasta y unos tomates RAF. Y luego también tengo pepinos. Tengo varias plantas porque también los estoy dejando que crezcan muy grandes para sacar semilla y vender. Y luego tenemos pimientos, que es sobre todo también para semilla. Y aquí los tomates están creciendo muy bien, ya están llegando casi al techo, así que va a ser ahora hora de podarlos un poco más y empezar a tumbarlos para que poder seguir creciendo, porque tenemos por lo menos un mes y medio, 2, dependiendo un poco de cuando lleguen las primeras heladas, de tomates. Así que este año los tomates han ido muy bien, que ha hecho más calor que el año pasado. Y luego tenemos el nuevo invernadero, que ha sido el gran proyecto del año, que hemos ido montando. Ya hemos terminado casi todo, hemos cavado el plástico de los lados y ya está listo. Lo único que falta es poner los lados estos y poner unas puertas para poder cerrar. En este invernadero también tenemos tomates Roma de marmoroso, más pepinos, y aquí tenemos las sandías. Pero las sandías están ya creciendo bien. El año pasado ya tuvimos bastantes sandías, que vendo las semillas, están muy ricas. Es una sorpresa también. Pues a ver, aquí detrás tenemos los árboles frutales, que serán unos 1000 metros cuadrados con árboles frutales plantados en línea y con pasto en el medio. Pero aunque ahora no tengo animales, así que lo que hacemos es segar la hierba y utilizarla como nutrientes para los árboles. Lo que más tenemos son manzanos, pero también hay ciruelos, tenemos membrillos, tenemos cerezos, tenemos un poco de todo, menos los perales y de fruta que están más allá. Incluso tenemos una línea con avellanos. Todos estos han sido plantados no hace muchos años, así que están todavía en periodo de crecimiento.
También plantamos muchos arbustos de bayas, como también arándanos, grosellas, etc. Pero también arbustos funcionales, como para que fijen nitrógeno, para que tengan flores para los polinizadores. Con los manzanos, que se supone que es lo que más fácil se da aquí, hemos tenido bastante problemas entre los topillos que se comen las raíces, las liebres que se zampan la corteza, los ciervos que se comen todo, las polillas de la manzana que no sé qué. La verdad que han sido bastante atacados, pero poco a poco ya van creciendo y ya este año sí que tenemos bastantes manzanas. Pero mi favorito ha sido los membrillos. Aquí el membrillo es una fruta que ni se produce ni se come y echaba de menos el dulce de membrillo. Así que tenemos 3 árboles de membrillo que ya han producido durante los últimos par de años y hacen un dulce de membrillo muy rico, que es como estar en casita. Y este año también están con mucha fruta, así que hay esperanza de una buena producción. Luego aquí tenemos las colmenas, tenemos 3 colmenas iniciales y luego 4 enjambres que hemos tenido mucho este año y ahora los tenemos que juntar porque no queremos más de 4 o 5 colmenas para el año que viene. No han producido mucha miel este año, ha sido un poco pobre, así que esperemos que la segunda cosecha sea un poco mejor que la primera. Pero si no, de todas formas están bastante sanas y bien para que sigan produciendo el año que viene. Y luego tenemos aquí las viñas, que esta es la nueva adición de este año, que hemos plantado 275 viñas nuevas, sobre todo de vino blanco, de una uva que se llama Solaris, pero también parte de uva para vino tinto que se llama Rondo. Y esto lo plantamos en la primavera, ha crecido bastante bien, la mayoría de las plantas. He sembrado un poco en el medio, mientras que intento mantenerlo sin malas hierbas alrededor de las cepas. Y esto, la idea va a tardar un par de años antes de que podamos producir, pero espero que vaya bien y empezar a producir vino en una escala un poco, todavía de escala pequeña, pero un poco mayor de lo que estábamos haciendo para vender un poquito. Y así fue el tour de la huerta del 2024. A partir de ahora, en la temporada nos vamos a centrar en la cosecha y en la producción de semillas. Venga, hasta la próxima.